Vamos a comenzar con esta sesión sobre aplicaciones prácticas del estudio. Ya vamos con un poco de retraso, pero todo estaba planificado. Bueno, antes de nada, os hemos dejado las conclusiones que ya las impresas, ya las tenéis a vuestra disposición. Y bueno, presentaros a las personas que van a participar en en este pequeño coloquio. José Antonio Torres, que ya ha intervenido, investigador de Fundación Artemisan. José Luis Valero, nuestro guarda, que ya le habéis visto en el vídeo. Miguel Gómez Beloki, Miquel para los amigos, biólogo y técnico de la Federación Extremeña de Caza, y Miguel Ángel Valero, guarda de caza, que también nos ha echado una mano muy grande en este estudio. Bueno, hay una serie de, vamos a decir, cosas interesantes, importantes que queremos que discutáis. Os ruego brevedad. Y bueno, hemos seleccionado los aspectos más que nosotros vemos a priori más importantes y bueno, me gustaría conocer vuestra opinión. Vamos a comenzar con, bueno, en este estudio hemos hecho un esfuerzo muy importante de monitorización, de seguimiento de las poblaciones de caza menor y de los cotos, y me gustaría preguntaros y comenzar con esta pregunta. ¿Por qué es importante o cómo veis vosotros esto de monitorizar, de salir al campo y de ver lo que está pasando? Miguel, puedes empezar tú. Bueno, se me oye, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, es fundamental, ¿no? Fundamental la monitorización de las especies, tanto en este caso los predadores como la monitorización de la población de especies presas. Tenemos que conocer qué es lo que tenemos, de qué partimos, para luego realizar una gestión y una caza adaptativa acorde a las poblaciones de especies que tenemos, y para ello tenemos que realizar estos transectos, que bueno, que al final prácticamente en casi todos los cotos se han venido haciendo, en aquellos que se gestionan de forma correcta, pero que con las nuevas tecnologías, con la aplicación sensata del Observatorio Cinegético, pues ha sido un paso más y hemos utilizado para saber con qué contábamos y qué íbamos a tener en el futuro. Muy bien. José Luis. Bueno, pues yo digo como Miguel, pero ya estos transectos los llevábamos haciendo nosotros hace ya bastantes años, y lo importante es que saber lo que tenemos en el coto para poder saber lo que se caza y la madre que tenemos que dejar, porque si no vamos por esas directrices nos quedamos sin caza. Lo más importante es saber qué es lo que tenemos en nuestro coto, es la idea principal. José Antonio, no sé si preguntarte a ti, pero bueno, dale. Bueno, como habéis visto en este estudio, el seguimiento y la monitorización de las especies cinegéticas y no cinegéticas es fundamental. En el día a día no hace falta hacer este gran esfuerzo como hacemos en este estudio, que esto es un estudio de investigación al final muy concreto. Por ejemplo, en el caso de la perdiz, es suficiente con que en nuestros cotos cojamos un transecto o dos transectos y lo repitamos una vez en primavera y otra en verano, y con eso ya tenemos una información muy valiosa para gestionar nuestros cotos. Miguel Ángel. Sí, muy buenas. Yo represento a una sociedad bastante grande, que es la Sociedad de Azuaga, Sociedad Cinegética Arsense, y nosotros este tipo de monitorización de las especies cinegéticas lo venimos haciendo mucho antes de salir el Cendata, que es una herramienta súper útil para las poblaciones. Con respecto a las poblaciones que tengamos, es como debemos gestionar nuestro acotado, las veces que hay que cazar, la presión cinegética que podemos hacer sobre nuestras especies cinegéticas, y con respecto a los predadores oportunistas, en nuestro acotado lo hacemos con transectos nocturnos, pero es mucho más importante, como han demostrado los compañeros, con fototrampeo. Es mucho más exacto, vemos mucho más las especies que podemos, digamos, trabajar, y es más efectivo que el conteo nocturno, porque los depredadores oportunistas pues se ven o no se ven por la noche. Hay veces que sienten el coche de venir y se quitan del medio rápidamente. Sin embargo, con el fototrampeo lo gestionamos perfectamente.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con una pregunta relacionada también con los resultados de este estudio. Hemos hecho control en distintos momentos del año, adaptándonos a las prioridades, por así decirlo, pero bueno, ¿qué pensáis vosotros sobre cuándo hay que hacer un mayor esfuerzo también de vuestra experiencia, no solo en este proyecto? Si quieres comenzar tú, José Luis. Normalmente la presión que ejercemos en el control de los predadores siempre es en épocas antes de cría, que es cuando tenemos que quitar el máximo número posible porque nos van a afectar a las poblaciones, porque cuando la perdiz está echada en el nido es muy vulnerable. Entonces, mientras más bocas haya que están pendientes de ella, intentamos que en esas épocas anteriores a las crías se actúe sobre ellos con más presión, aunque tengamos que hacer un sobreesfuerzo. Muy bien. José Antonio. Bueno, pues como habéis visto en este estudio, una de las cosas que queríamos descubrir, bueno, o resaltar, es que hacer un control, sobre todo en los primeros meses del año, antes de la reproducción, pues beneficia a las especies de caza menor. Y otra cosa muy importante es que no afecta a los depredadores, que al final, una vez que aflojamos ese control, las especies predadoras vuelven a ese coto y con las mismas abundancias que antes. Muy bien, estáis cumpliendo lo de la brevedad a rajatabla, ¿eh? O sea que si queréis extenderos un poco más, no, muy bien. Miguel Ángel, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bien, mi opinión, en nuestro acotado hacemos el control de predadores durante prácticamente todo el año. Bien es cierto que hay que intensificarlo en la época de temporada de cría de la perdiz, por ejemplo, o del conejo, porque la perdiz, una vez que se echa, pues está mucho tiempo dejando unas emanaciones y una serie de olores que detectan los predadores fácilmente. El jabalí, el zorro tiene un olfato perfecto para detectarla. Por otro lado, el control con perros en madriguera también es muy importante, porque controlas los predadores en la época de cría, evitamos de que se reproduzcan, no queremos exterminarlos, como estamos diciendo, queremos un control, un balance en la cadena, que haya un positivo y un negativo, que simplemente llevándolos controlados no hay que exterminarlos. Muy bien. Miguel, ¿qué opinamos? Bueno, pues el control, como bien habéis dicho en vuestras conclusiones, ha de efectuarse durante todo el año, aunque la intensidad sea variable, ¿no? Sí es cierto que hemos controlado principalmente 3 especies objetivo, ¿no? La urraca, el zorro y el jabalí. Y bueno, tal y como se ha visto en el estudio, hay una época del año en la que esa intensidad tiene que ser mayor, que es, como bien han dicho aquí los especialistas, cuando estas especies se encuentran más vulnerables, que es en esta época de cría, ¿no? También tener en cuenta, y como ha salido también en el estudio, que bueno, que también tenemos ciertos ayudantes, ¿no? En el caso de algún superdepredador, como en este caso la presencia del lince, que ha hecho que tengamos la posibilidad de que él también nos ayude en el control de la especie como zorro, pero tanto a urracas como jabalíes debemos mantener ese control durante todo el año, dado que no cuentan con depredadores naturales, digámoslo así, en el coto. Muy bien. Bueno, os hemos mostrado antes muchos resultados, mucha información. La comparación de la utilización del trampeo y las modalidades de caza es la primera vez que se hace un estudio con ambas cosas. A nosotros nos ha resultado muy interesante. Hemos tenido discusiones científicas, ¿verdad, José Antonio? Y nos queda tener alguna contigo, Jorge, para hacer bien el análisis. Y claro, está esta cuestión de, oye, ¿qué le recomendaríamos a un coto que quiere hacer un control de depredadores selectivo, efectivo, que tiene unas posibilidades, las que fueren, métodos homologados, las modalidades de caza permitidas, ambas cosas? ¿Cómo debería ser esta? O bueno, ¿qué os parece a vosotros de no, hay que centrarse en utilizar trampas o caza? ¿Qué opinamos de estas dos formas de controlar depredadores? Voy a empezar por ti, Miguel Ángel. Muy bien. Pues en nuestro caso, desde que empieza la media veda hasta que acaba la prórroga de aves migratorias, incluso el zorro se extiende hasta finales de abril,
pues se hace una gestión con los métodos de caza autorizados. Pero sí bien es cierto de que la urraca, por ejemplo, el zorro, si no te dedicas expresamente a ellos, es un control un poquito así alterado. A lo mejor tú vas, te sale un zorro y la bates, pero no. Si hay que ir a controlarlo, hay que ir a la madriguera, hay que ir a la zarza con perros de madriguera exclusivamente para ellos, para hacer un control adecuado. Con respecto a los métodos homologados totalmente selectivos, nosotros los utilizamos todos. Tenemos el Beslisle, tenemos el Collaru, las cajas trampa para gato y para urraca, y todos van muy bien, todos tienen su selectividad. Estamos encantados porque bien es cierto que en Extremadura somos pioneros en estos métodos, en las autorizaciones de estos métodos, vienen perfectamente explicados cómo hay que ponerlos en los permisos, dónde, cómo, cuándo hay que revisarlos, tiene todo tipo de explicaciones para que el controlador lo haga perfectamente. Muy bien. José Luis, ¿qué opinas tú? ¿Trampas, caza, ambas cosas? ¿Cómo lo ves? Hombre, hay que combinar las dos cosas y cada trampa en su época. Porque claro, el zorro de madriguera, la caza hay que hacerla en un periodo determinado. Mientras tanto, el collarum, como tenemos estas trampas que son homologadas, que nos las brindan, tenemos que hacer uso de ellas porque son muy eficaces y selectivas. O sea que no hay que tener miedo de que si va a caer otro animal, están perfectamente comprobados que no cae otro animal, y si accidentalmente cayera alguno, siempre va a estar vivo y se le da suelta y no pasa nada. Y entonces lo que sí digo es que en cada época hay que dedicarse a lo que va marcando el tiempo. Muy bien. Miguel, ¿cómo lo ves? Bueno, pues básicamente suscribo lo que han dicho nuestros dos especialistas, ¿no? Hay que utilizar pues todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Desde la Orden General de Vedas, en el que, como yo siempre digo, el zorro puede ser la especie más perseguida de todas las especies cinegéticas que tenemos en Extremadura, dado que puede cazarse en cualquier periodo hábil, tanto de caza mayor como de caza menor, y en cualquier modalidad también de ambas, tanto de mayor como menor, ¿no? Y luego además le metemos los métodos extraordinarios. Entonces, bueno, como han dicho ellos, cada época tiene su momento, y siempre que tengamos las autorizaciones deberemos controlar estas especies de todas estas maneras. Muy bien. José Antonio. Bueno, un poco por añadir, sí que me quería centrar un poco en el tema de la caza jabalí al salto. Yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos a nivel de la Junta de Extremadura que ha hecho estos últimos años, y sobre todo era indispensable para los cotos de caza menor. Al final la caza de jabalí al salto, la modalidad excluye los cotos de caza mayor, y es indispensable el regular estas poblaciones de jabalí, tanto para las especies de caza menor como para las especies no cinegéticas que estamos conservando en el medio ambiente. Y por lo demás suscribo a los compañeros. Muy bien. Ahora que voy a introducir una pregunta nueva, para así un poco sobre el jabalí, ¿vale? Que no la teníamos aquí introducida. Rápidamente, ¿estáis de acuerdo con que el jabalí tiene que ser considerada como una especie depredador prioritaria a controlar? Rapidillo. De hecho, lo es. La orden de jabalí al salto, una de las motivaciones que tenía era el poder controlar a esta especie por los daños que provoca, tanto a la agricultura como a la ganadería. Entonces, aquí en Extremadura lo consideramos como tal. José Luis. Sí. Es importante hacer reducción, aparte de que el jabalí transmite muchas enfermedades, porque es un animal que, como sabemos todos, es omnívoro y come de todo lo que hay en el campo, y es un transmisor realmente grande. Muy bien. José Antonio. Como he dicho antes, era indispensable por el abandono que tenemos hoy en día del hábitat. Ha proliferado mucho el jabalí en las zonas que son de caza menor, y donde hay un arroyo, una zona que el jabalí es su hábitat afable, se ha apoderado de ello. Miguel Ángel. Pues el jabalí no solo preda las especies cinegéticas, sino también es muy perjudicial para la agricultura y la ganadería. Poco más que añadir a lo que han dicho los compañeros. Muy bien.
Bueno, volviendo un poco a las preguntas así que teníamos en mente, hemos hablado esta mañana, se ha mencionado el término alimañero, alimaña, que es un término hoy en desuso, pero que hace tiempo estuvo ahí. Claro, hemos pasado del alimañero pues a un especialista en el control de depredadores en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué os dice este cambio, ¿no? Pues eso, de alimañas, de especies dañinas, de juntas de extinción, de depredadores, a especialista en control de depredadores? ¿Qué os dice eso, José Luis? ¿Quieres empezar? Pues hemos evolucionado bastante, porque antiguamente los métodos que teníamos pues no eran los que había. Y entonces ahora tenemos la ocasión de que se dan cursos para ser especialistas en depredadores, donde se nos explican todos los métodos, la forma de actuar. Y entonces, voy a repetir, como he dicho antes, vamos a hacer uso de estos métodos que son excelentes. Lo que sí tenemos que conseguir es que esto se propague y se haga a nivel de toda España, porque solamente somos pioneros, como antes se ha mencionado, Extremadura y Castilla-La Mancha. O sea que esto hay que evolucionar y extenderlo por todos los sitios. Muy bien. Miguel. Bueno, pues como has dicho tú hace un momento, ¿no? Antaño existía la Junta de Extinción de Alimañas o algo por el estilo, en el que, por cierto, pagaban por cada alimaña que se abatía y pagaban más por un zorro que por un lince. Pero bueno, esto ha evolucionado y por supuesto la figura del especialista en control de depredadores es algo fundamental, necesario y son los guardas del siglo XXI que realizan no solamente ya ese control de depredadores, sino también la gestión integral de los cotos y de los territorios. Miguel Ángel. Pues nada, la figura del alimañero antiguamente no tenía límites, no tenía selectividad en las trampas, se usaba todo tipo de trampas, era un sustento para las familias de entonces y pues no respetaba nada, todas las especies eran buenas, incluso se incentivaban en ayuntamientos, le pagaban las pieles, etcétera, etcétera. Eso se ha cambiado. Ahí hay ahora mismo un cambio radical, que es el del tema de la formación, porque la formación en el especialista en control de depredadores es imprescindible. Y lo que sí recalcar a lo que han dicho los compañeros, que actualmente los alimañeros o los guardas, ahora vamos a hablar de la figura del control, el controlador de especies no objetos y objetos, o sea, el especialista en control, lo que sí hacemos hoy día es cuidar las alimañas, o sea, actuamos sobre las especies objetos y cuidamos a la vez la otra, facilitándole la comida que le quitan estas especies objetos a las no objetos. Muy bien. José Antonio. Bueno, pues la verdad es que el cambio que se ha dado ha sido crucial. Hemos pasado de trampas de muerte como el cebo envenenado y los cepos a métodos homologados, a trampas de retención, no de muerte. Y esto pues ha evolucionado el mundo del control de depredadores. Yo creo que tenemos las herramientas, tenemos los métodos homologados ahí para poder utilizarlos y tenemos que hacer uso de ellos. Tenemos una revisión diaria obligatoria y lo que hay que hacer es formar a los cazadores y a los nuevos especialistas y la verdad es que seguir haciendo estos estudios de selectividad, efectividad y que cada vez sea aplicable en campo. Muy bien. Vamos ya avanzando y terminando en las preguntas que queríamos plantear. Y queríamos, bueno, hemos hablado en la presentación del estudio de que una vez que el control de depredadores deja de hacerse, los depredadores vuelven y al año siguiente pues lo mismo. ¿Por qué es importante que hagamos este control de depredadores o su efecto a corto plazo, ¿no? Esto que decíamos al principio de que bueno, nosotros no hemos querido hacer esto a medio y largo plazo. ¿Por qué es importante este corto plazo cuando hacemos una labor de control de depredadores? Miguel. Bueno, pues como antes hemos explicado, ¿no? Porque evidentemente ese esfuerzo ha de ser mayor en cierta época del año, cuando la caza está criando, ¿no? Y bueno, además, porque el guarda de caza no solamente se dedica al control de depredadores, que sí, y que tiene que revisar esos métodos, esa metodología durante todo
durante todos los días del año, incluso en época estival dos veces en el día, sino que también se dedica a otras cosas, ¿no? Se dedica a rellenar bebederos, se dedica a la vigilancia, se dedica a la creación de refugios para la caza y demás, y entonces, bueno, ese control de predadores lo realizamos en ese momento para reducir esas especies que son las que realmente van a provocar el descenso de nuestras poblaciones presas. Muy bien, Miguel. Miguel Ángel. Pues sí, a corto plazo es muy importante de hacerlos debido a que es la época de cría cuando hay que intensificarlo, porque es cuando más vulnerables son las especies cinegéticas, como hemos dicho anteriormente. Y teniendo controlado esos predadores, que no tengamos una superpoblación, podemos hacer que nuestras especies cinegéticas, en este caso perdices y conejos, pues tengan un mayor éxito reproductor. Muy bien. José Antonio. Pues tenemos hoy en día unos ecosistemas bastante antropizados y por tanto debemos ser nosotros, el ser humano, el que gestione estas poblaciones. Y debe ser a corto plazo para no modificar esta cadena trófica. Al final, los depredadores son muy importantes, pero tenemos que tener una población adecuada y por eso, en periodos más sensibles y más vulnerables para las especies cinegéticas, debemos hacer un mayor control para regular esta cadena trófica y poder tener unos ecosistemas saludables y tengamos especies de caza menor también. Muy bien. José Luis. Bueno, pues yo poco más que añadir, porque ya lo han comentado ellos, ¿no? Actuaciones y no querer extinguir estas especies. Nosotros lo que le hacemos es mermarlas porque lo que hacen es una competencia entre ellas. Incluso llegan a dañar a otras especies que son protegidas, que están en peligro de extinción. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con una pregunta que es casi una reflexión. Esta mañana en la introducción Ricardo Romero ha hablado del número de personas que están habilitadas en Extremadura para hacer control de predadores como especialistas. Creo que ha dicho que eran 570, me ha parecido escuchar. En Castilla-La Mancha no sé cuántos cotos estarán habilitados y cuántas personas. No sé si... ¿Lo sabe? Luego, vale. Pero bueno, nosotros tenemos siempre la impresión de que la proporción de cotos que hacen control de predadores y que cuentan con un especialista es baja. Eso es lo que quizás tenemos que hacer un estudio, ¿vale? Pero bueno, la pregunta es clara y la reflexión, ¿no? ¿Qué papel o qué tiene la figura del guarda? ¿Por qué es importante? Es un poco, claro, preguntároslo a vosotros, que sois guardas, pero ¿por qué mascotos deberían tener la figura de guarda de caza? José Luis, empieza tú. Bueno, pues la figura del guarda para mí es el primer eslabón que hay en los cotos. Bueno, en todas las fincas prácticamente. Donde hay un guarda tenemos especies protegidas que viven allí, están instaladas allí porque hay comida, porque está garantizada la comida, porque el trabajo nuestro, ya como Miguel Ángel ha dicho, no es solamente el vigilar, dar custodia a la finca, son mucho aportar comida en épocas de escasez, aportar agua casi durante todo el año porque ya la climatología que tenemos es adversa. Entonces todo esto es lo que hacemos que haya esas especies y de que esas especies protegidas tengan que venir a los cotos donde nosotros estamos para poder satisfacerse y prácticamente... somos también, pues, el guarda es, yo definiría que son los ojos del campo. Muy bien, muy buena. Los ojos, los pies, las manos y todo, si nos ponemos. Miguel Ángel. La figura del guarda no es que sea esencial, es que es fundamental en todos los cotos de caza. De hecho, está demostrado totalmente que donde únicamente queda algo de perdiz y de especies salvajes es en los cotos que están vigilados por los guardas de caza. Paralelamente a todo esto, donde hay caza salvaje, pues tenemos especies como águilas imperiales, divisamos águilas reales, el lince. Estos animales acuden por la presencia precisamente de esta caza salvaje. Un poco más que comentar a lo que ha dicho el compañero. Yo también... diría que debería ser más bien obligatorio, pero para que haya guardas en todos los acotados necesitaríamos un apoyo a través de, no sé si de la Junta
o de quien corresponda a través de una línea de subvenciones y demás, porque las sociedades, por ponerte un ejemplo, no tienen los suficientes socios y recursos para mantener los guardas que necesitaría realmente un coto. Además de esto, y volviendo al tema de la vulneración de las especies cinegéticas, me gustaría comentar un gran problema que estamos observando en la Campiña Sur, que es el tema de los térmicos. Los térmicos están vulnerando totalmente la defensa de las especies cinegéticas, como el caso de las liebres, por ponerte un ejemplo. Estamos teniendo un gran problema con el furtivismo, con las liebres. La liebre se basa en mimetizarse en el campo. Tú vas con un térmico y ves un punto rojo. ¿Qué defensa puede tener esa liebre? Y además de eso, las perdices por la noche. También estamos observando que las están cogiendo o se nota un declive en ellas. Estos térmicos habría que legislarlos de alguna manera para que no perjudiquen a la caza menor. Muy bien, es verdad que es un problema, no un problemón en muchos sitios. Sí. Muy bien. Miguel. Bueno, pues la figura del guarda. La figura del guarda es fundamental. Como han dicho ellos, y no es porque estén ellos aquí, ¿no? O sea, está demostrado que en aquellos cotos que tienen auténticos especialistas como José Luis o como Miguel Ángel, y en años tan nefastos como este, han sido capaces de mantener un equilibrio en las poblaciones de especies de fauna menor en general, al final, ¿no? Y además se ha experimentado un aumento de población de especies depredadoras no objetivo en este caso, ¿no? Por lo tanto, son imprescindibles, son fundamentales, y bien es cierto, como ha dicho Miguel Ángel, ¿no? La Administración en algún momento tendrá que tomar también cartas en el asunto y crear líneas de ayuda, mejoras fiscales para aquellos cotos que tengan sus guardas, ¿no? Y guardas como tales, no vigilantes, porque sí es cierto que no es lo mismo un vigilante de caza que un guarda, y bien es cierto que ellos van a ser al final los que ayuden también. Aquí tenemos una amplia representación de agentes del medio natural. No hay nadie del SEPRONA, pero también es cierto que son pocos, y son ellos los que al final son sus ojos y son los que pueden ayudarles a la hora de también ejercer su labor, ¿no? Entonces, pues, bueno, fundamentales. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todas estas reflexiones. Antes de que os levantéis, vamos a poner un breve vídeo. Esperamos que os guste. Gracias por gestionar y cuidar el medio natural y rural.
Me dicen que tenemos tiempo para unas preguntillas breves, tanto de nuestra presentación anteriormente como de ahora. Así que si alguien quiere preguntar. ¿Este micro Sí. le paso o ese mismo? Venga. O a lo mejor se te oye, no sé. Miguel Ángel. Gracias. ¿Me podrán comentar si viene en algún apartado, si tienen que comunicar a los agentes dónde se instalan ese tipo de métodos, por si necesitáramos o quisiéramos hacer algún tipo de inspección, porque ver que se cumple lo que se obliga, ¿no? Bueno, te respondo yo mismo. Si al final, cada vez que se solicita una autorización, hay que geolocalizar cada una de las trampas, o sea, los puntos donde se coloca cada una de las trampas. Yo entiendo que en la propia autorización se mandará desde el servicio de caza a los coordinadores de los agentes para que seáis conocedores de los cotos que están autorizados y dónde están cada uno de esos puntos. Ellos, dentro de la autorización, evidentemente, si solicitan, por ponerte un ejemplo, 5 lazos collarum, 5 belisle y colocación de 6 jaulas trampas para urraca, a lo mejor te ponen, de cada trampa te ponen 20 puntos, dado que ellos van moviendo las trampas en ese sentido, ¿no? Y es tan sencillo como ponerte, vosotros sois conocedores, bueno, tú no lo conoces porque a lo mejor en la zona en la que tú trabajas no existe este tipo de guarda o no se solicitan estas autorizaciones. Pero, bueno, por aquí he visto algunos guardas que sí son conocedores y conocen, de hecho, a los controladores, a los guardas de la finca. Es tan sencillo como se ponen en contacto con ellos. Oye, ¿dónde tienes hoy puestas las trampas? Y podéis ir perfectamente a revisarlas sin ningún tipo de problema. Sí, yo quería preguntar también sobre el tema del control de predadores, como hemos visto ahí, el tema de los perros de madriguera. Y por mi experiencia en los años que llevo he visto que muchas veces hay gente que se da esa autorización y lo que han matado ha sido tejones. Entonces, igual que cuando se ponen lazos selectivos o otro tipo de trampas, también creo que debería de controlarse de alguna manera. Y no solamente eso, sino cuando se han utilizado las jaulas trampas, ha habido fincas donde yo lo he visto, que se han puesto jaulas selectivas para zorros y se han declarado los zorros, pero no se han declarado los gatos monteses, las garduñas, las jinetas, que luego las hemos encontrado muertas en los alrededores. Entonces eso es lo que sí quería yo, que de alguna manera, igual que se puede hacer una fotografía geolocalizada, que se vea cómo se suelta, por ejemplo, un gato montés de una jaula o cómo se sueltan especies protegidas. Te contesto también, aunque podría, ahora lo hace cualquiera de mis compañeros, por una cosa que has dicho. La jaula que tú te refieres, esa jaula es un método masivo no selectivo que no se autoriza y que en su momento se autorizaría, pero que no es algo de los métodos homologados selectivos con los que contamos ahora y se autorizan ahora. Por lo tanto, ahora es imposible coger ninguna especie que no sea objetivo en el sentido ni de gatos monteses, ni de jinetas, ni de guarduñas, ni de tejones, etcétera. Y en tanto en cuanto a la caza de zorros con perros de madriguera, no es una caza que haya que autorizarse, dado que es una modalidad cinegética más, ¿vale? No requiere de una autorización específica, es una caza que se realiza comúnmente en nuestros acotados y tiene un periodo establecido por orden general de vedas y que es como todo, ¿no? En todos los sectores hay gente que hace las cosas bien y hace las cosas mal. Evidentemente, el que abata a un tejón está cometiendo un delito contra la fauna y para eso están los agentes, para que capturen y sean ellos los que denuncien. Desde el caso nuestro, hablo como Federación Extremeña de Caza, somos los primeros en denunciar este tipo de hechos delictivos. No tengo más que decir. Miguel Ángel. Sí, me gustaría añadir en el tema del perro madriguera, la persona que sea un buen controlador y además que hace el perro en madriguera, como es mi caso, cuando tú llegas a una madriguera y hay tejones dentro, están muy cerca las letrinas que se llaman, que es donde depositan los excrementos, los tejones. Yo no metería jamás un perro donde yo sé que hay un tejón, porque, entre otras cosas, el perro va a sufrir dentro y puede hacerle mucho más daño el tejón al perro que el perro al tejón.
no significa que haya personas desalmadas que lo hagan, como bien ha dicho Miguel. Eso es lo que hay que... No me refiero a eso, me refiero a que cuando, por ejemplo, se da una autorización, aunque no sea una autorización porque es una modalidad de caza, Es una modalidad. que debería de ser gente que ya cuando llegas, como tú estás bien diciendo que hay letrina, No meta los llegas perros. al terreno y lo conoces y sabes distinguir si es una tejonera o es una madriguera de zorro. Claro. Eso es lo que yo quiero decir, que cuando alguien se dedique al perro con madriguera, pues que se le exija que tenga ya, digamos, esa especialidad. Ahí está ¿no? la de diferencia que de la ya lo sepa formación diferenciar. y la profesionalidad a no tenerla. Exactamente, no que sea cualquiera que venga, tengo perros de madriguera, voy y me meto en todo lo que hay agujero. Y lo que hay ahí, Lógicamente. pues se lo cazan todo, claro. Lleva usted toda la razón. Eso era mi pregunta, muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, yo llevo como unos 21 años de agente y no pasa un año que no retiremos todavía alguna jaula trampa no selectiva. Eso es una cosa que todavía está ahí, pero quería aprovechar el foro también para si desde la Federación o de la propia Junta también se puede fomentar en los cotos, que tenéis mucha relación con todos los cotos, el que se eliminen o se entreguen esos métodos que siguen existiendo. Porque luego las sanciones, hasta lo de ahora, por líneas generales, suelen ser sanciones administrativas, casi ninguna tira por la vía penal. Y son sanciones generalmente que cuestan, yo entiendo, porque haya una persona o dos que no lo hagan bien en un coto, que tenga que responder todo un acotado entero. Pero si pudierais fomentarlo desde ahí, siguen, por desgracia, apareciendo métodos masivos y no selectivos y no tan viejos. Nosotros lo fomentamos, de hecho, damos cursos de formación para especialistas en control de depredadores. Y en todos los cursos que damos de formación para la obtención de la licencia de caza exactamente igual. Y lo decimos, que el que te cojan con una jaula de las que tú hablas, estamos hablando de un delito contra la fauna. Bien es cierto que, claro, al final muchas veces Fiscalía no admite esas denuncias, dado que es una jaula que está puesta en el campo y tendríamos que coger al tío con las manos en la masa, que es más complicado. Pero somos los primeros contrarios. Incentivamos, dado que tenemos herramientas suficientes, las jaulas de gato, las jaulas de urraca, collar, un Belle-Isle, Wisconsin, que no se ha hablado aquí, pero es otro método que también se puede utilizar, lo que pasa que no en zonas con presencia de lince, que de eso habría más que hablar, ¿no? Entonces, eso queremos que se fomente, el resto sobra, y así lo hacemos. Es que ese dato de los 570 especialistas en control de depredadores me ha sorprendido porque digo, yo he estado en diferentes zonas, habré estado llevando 30 o 40 pueblos ya y nunca nadie se ha puesto en contacto conmigo y sé que hay muchos especialistas de control de depredadores en la mayoría de cotos. Supongo que el que se lo ha sacado, se ha sacado eso para dedicarse un poco al tema. Yo soy especialista también en control de depredadores, pero ejerzo de agente y entonces no lo desarrollo eso. Pero por eso creo que hay muchos más especialistas de los que vemos. Y entonces no sé si es que lo están haciendo sin contar, aunque utilicen métodos legales, si lo están haciendo de manera legal o se lo sacan por curiosidad la habilitación y esa duda. 570 especialistas en control de depredadores desde el año 2012, desde el año 2013. Pero si te has dado cuenta también los datos que ha dado antes el director general, número de autorizaciones que se han solicitado el año pasado creo que han sido 26. De esas 26 te digo que desde la Oficina Técnica de la Federación se han solicitado 21. Entonces, claro, bien es cierto que también hace falta una ayuda por parte a lo mejor de la Administración o incentivar de alguna forma para que se contrate a esos especialistas en control de depredadores, ¿no? Está muy localizado. Campiña Sur, zonas de cotos intensivos donde realizan algo también de control de depredadores y poco más. Muchos se homologan, se acreditan, como buscando también un futuro laboral que en principio pues no lo están encontrando, ¿no? Y sería también una forma también de asentar población en el mundo rural, pero bueno. No tenemos tiempo para más. Vamos a ir a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias por todo.